Buenos días, bendiciones, apreciados hermanos. Voy a dar respuesta a la inquietud y pregunta que me han hecho aquí con respecto al post que he compartido con ustedes. Resulta ser que el santuario revela lo que es el plan de la salvación. Dicho plan de salvación fue establecido para los pecadores y no para los justos. Es decir, Jesús derramó su sangre por los pecados de los miembros de la iglesia antes de su conversión, pero no por los pecados de los miembros de la iglesia después de su conversión, que son los justos. Dicho sea de paso, el mismo Jesús en Lucas 5:32 dijo: yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Cuando Jesús dijo que él no vino a salvar a justos, sino a pecadores, estaba refiriéndose a la nueva creación de 2 Corintios 5:17, o a los descendientes de él. Los descendientes de Cristo son la nueva creación y los descendientes del primer Adán son los pecadores. Otra cosa es que el santuario revela cuáles son los pecados que son admitidos en el santuario y por cuáles pecados es que se intercede. Cuando nosotros vamos al libro de Levítico capítulo 4, allí está revelado cuáles eran los pecados que eran admitidos en el santuario. En Levítico 15 también está revelado cuáles son los pecados que son admitidos en el santuario y no son admitidos en el santuario también. Cuando leemos el libro de Número 15:30, versión Pechita, edición Holman, dice que si el pecado era intencional, la persona debería ser cortada del pueblo. Es decir, el dicho sea de paso, el mismo Jehová dijo: el que peque contra mí, yo lo borro de mi libro. Ahora bien, hay quienes han creído que ellos pueden tener libertad de pecar intencionalmente o deliberadamente a partir de la justificación y ser justificados, perdonados por los pecados intencional y deliberados, cuando eso es antibíblico. Por eso ustedes van a notar que los pecados, los sacrificios que se realizaban eran por los pecados de ignorancia del pueblo. Aclarando un punto: en el santuario no solo se sacrificaba animal por pecado. Voy a repetir eso, que es muy importante. En el santuario no solo se realizaba sacrificio por pecado, también habían sacrificios por acción de gracia. Habían sacrificios si por si acaso se había pecado. ¿Usted cree que Adán y Eva, después de haber caído y realizar sacrificio, ustedes creen que la vida de Adán y Eva fue realizar sacrificio por pecado? El que esté pensando así se equivocó. Los sacrificios que realizaban Adán y Eva también eran por acción de gracia. Y no creo que después de yo haber estado en un estado perfecto y haber experimentado esa caída y todo lo que sucedió, de que Adán y Eva volvieran a pecar contra Dios. No lo creo. Pero sí le puedo decir que los sacrificios que ellos realizaban eran más por acción de gracia que por pecado. Porque hay muchas personas que dicen: ¿y todos esos sacrificios eran nada más por pecado de ignorancia? No, también por acción de gracia. ¿Entienden? También como Job, que realizaba sacrificios por si acaso si sus hijos habían pecado. ¿Acaso creen ustedes que Abel realizaba sacrificio solamente por pecado y no también por acción de gracia? Es un punto que tenemos que tenerlo claro para aquellos que dicen: y en el santuario los sacrificios solamente, todos esos sacrificios nada más eran por pecado e ignorancia. Vuelvo y repito, no nada más eran por pecado e ignorancia, eran también por acción de gracia. Pero una cosa sí les puedo garantizar: que ninguno de los sacrificios que se realizaban eran por pecado intencional y deliberado, de los ya justificados. Ahora bien, ¿qué sucede? Dios no puede actuar con un pueblo que está en pecado, porque Dios declaró que Israel era un pueblo santo. Cuando el pecado era por ignorancia, como en el caso, por ejemplo, Moisés peca por culpa del pueblo, dice Levítico 4:3, que si el sacerdote pecaba por culpa del pueblo, podía traer una becerra. La única razón por la cual un sacerdote era perdonado era si pecaba por culpa del pueblo. Aarón, cuando pecó, dice el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo de la idolatría, que cuando Aarón le pidió al pueblo el zarcillo de oro, él lo hizo fue con el propósito o la intención de que ellos se negaran a dar tales cosas, porque él consideró que estaban tan aferrados a eso que se iban a negar a darlo, y si se negaban no se iba a llevar el becerro.
Pero resultó ser que a él no le salió la cosa como esperaba, y como no le salió la cosa como esperaba, entonces cometió un error y por eso hizo lo que hizo. O sea, Dios, conociendo que la intención de Aarón no era hacer el becerro en sí, Dios perdonó a Aarón. Ahora bien, ¿qué pasaba si el pecado era intencional en el pueblo de Israel? Esos pecados no se piaban con sangre de animales, que lo tengan claro, tan cierto como que 2 más 2 son 4. Y le aseguro, mis hermanos, que el que diga que los pecados intencionales del pueblo de Israel se piaban con sangre de animales es un emisario de Satanás, tan cierto como que 2 más 2 son 4, porque no hay una sola evidencia bíblica que enseñe que ellos se realizaban sacrificios por el pecado intencional y deliberado del pueblo a través de la sangre de los corderos. Eso es falso. Por eso, cuando los hijos de Eli y de Aarón pecan, Dios no le otorgó arrepentimiento. Y digo no le otorgó arrepentimiento porque usted y yo no podemos arrepentirnos cuando nos placa. El arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado, y es un caso especial para los justos que pecan por ignorancia, error o equivocación. Repito, nosotros no podemos arrepentirnos cuando nos placa. El arrepentimiento es un regalo de Dios para el pecador que no ha sido justificado, y es un caso especial para los justos que pequen por ignorancia, error, equivocación. Ahora bien, cuando los hijos de Eli y Aarón pecan, como ya había pecado en el santuario, ese pecado de ellos no se podía pillar con sangre de animales. Por eso hablando del caso de los hijos de Eli, que se aplica también a los hijos de Aarón, la Biblia dice que los hijos de Eli no escucharon el consejo de su padre porque Jehová quería que ellos murieran. Y observen que el pecado del santuario fue piado, fue derramando la sangre de los hijos de Eli. De esa manera fue piado el pecado del pueblo y en el santuario, y no con sangre de animales, porque por ese tipo de pecado no había expiación a través de sangre de animales. Cuando el pueblo de Israel hace un pacto en el capítulo 19, basado en el capítulo 20, la ley de los 10 mandamientos, en el 32, ellos violan el pacto cuando hacen el becerro. Observen, había pecado y Dios no podía continuar obrando con el pueblo mientras hubiera pecado. Y había que pillar ese pecado. Pero ese pecado no se pilló con sangre de animales. ¿Saben cómo Dios se pilló el pecado? Derramando sangre humana. Mató como 3,000. Dice el libro de Éxodo 32, 25 al 28, por ahí. Cuando los que fueron a pedir carne por segunda ocasión levantaron la ira de Jehová, había pecado en el pueblo. Y como eso era un pecado que era reincidente, y los pecados reincidentes a partir de la justificación nunca fueron perdonados, tengo una serie de temas que estoy dispuesto a presentar, todos los casos de lo que pecaron por error y el Señor les concedió una oportunidad. Todo lo que no, en la segunda prueba no la pasaron, el Señor no los perdonó. Ese pecado que aparece en el número 11, como no era un pecado de ignorancia, el Señor expió el pecado del pueblo, matando a todo lo codicioso de la carne. Y allí se estableció la tumba que brotaba. Cuando el pecado de Moab, que ese pecado surgió, ese pecado no se podía expiar con sangre de animales, porque los pecados a través de la sangre de los animales era por pecado de ignorancia, porque los únicos pecados que eran admitidos en el santuario eran los pecados por ignorancia, error y equivocación del pueblo. Y como no era por ignorancia, había pecado en el pueblo y Dios no podía continuar obrando con un pueblo en pecado, y había que expiar ese pecado. ¿Saben cómo Dios le expió? Dios mismo se encargó de matar 23,000 y los levitas mataron 1,000. Por eso dice el número 25, 9, que murieron 24,000. ¿Están entendiendo? Cuando Acán se hace una orden pública que nadie toque lo que había en Jericó, hubo uno que decidió venir y tomar un lingote de oro, la cual ustedes lo conocen. Cuando el pueblo viene victorioso de Jericó, pero ya viendo un pecado de por medio, luego el pueblo de Israel va a pelear y vienen derrotados. Josué empieza a orar para saber qué pasó, pensando que Dios había quedado mal, porque estaba considerando que ellos estaban bien. Y cuando viene a orar, Jehová le dice: levántate, porque hay pecado en el campamento. Por ese pecado no se iba a hacer expiación en Israel con sangre de animales, había que expiarlo, era con sangre humana.
porque había que quitar el pecado, había que quitar el anatema y no era con sangre de animales. Por eso el pecado del pueblo fue quitado, dándole muerte a Acán y su familia. Cuando las 10 tribus y media caen en el mismo pecado de la idolatría, que hacen el becerro nuevamente, y luego la tribu y media que quedó siendo fiel se dejó persuadir, terminaron todo. Observen, esas 10 tribus y media nunca fueron renovadas para arrepentimiento. Y Dios expió el pecado de Israel, ¿saben cómo? Tomando la espada de Siria y Babilonia, y le dio muerte a todos los apóstatas y al remanente fiel, para que no lo matara el bajo, el mal olor. Dios agarró y lo mandó cautivo allá a Babilonia. La razón por la cual Dios lo manda cautivo allá a Babilonia era para que el bajo no lo mate, para traerlo de vuelta a su tierra después de los 70 años de cautividad. Cuando María y Aarón critican al pueblo, Dios hace público el caso de María y Aarón para que nadie se equivoque en contra de Moisés. A partir de ahí, nadie podía criticar a Moisés, porque todo el que criticara a Moisés iba a pecar contra Dios y ya no sería un pecado de ignorancia. Por eso ustedes van a notar que todo lo que criticaron a Moisés a partir de ahí, cada vez que había un pecado de eso, ese pecado no se pillaba con sangre de animales, era con sangre humana. Dios le daba muerte a los responsables. Entre ellos tenemos a Coré, Datán y Abirán y sus 250. Cuando ellos vinieron a hablar mal contra Moisés, como era un pecado deliberado, ese pecado no se podía pillar con sangre de animales. Por eso Dios mató a esos tres, se lo tragó la tierra, me observe, sangre humana, porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y yo le vuelvo a repetir, mi hermano, no importa quién sea, el que diga que los pecados intencionales y deliberados del pueblo de Israel se pillaban con sangre de animales, es un emisario de Satanás, tan cierto como que 2 más 2 son 4. Me excusan por la forma en que me exprese, pero esto es un mensaje que es claro y directo. Y hay que presentarlo así. Porque el plan de la salvación, Dios sacrificó a su Hijo por el simple pecado de Eva, comer del árbol. Y Dios no sacrificó a su Hijo, dice para que ahora la persona después justificado peque hasta 70 veces 7 y perdonarlo hasta 70 veces 7. La Biblia no enseña eso en ningún lugar. Están sacando Mateo 18, 22 fuera de su contexto. Cuando ustedes notan que lo mandaron a los 12 espías allá a la tierra de Canaán y regresan, hubieron 10 que vinieron en contra de Moisés, de las decisiones de Moisés. Como no era un pecado por ignorancia, porque ya Dios había hecho público a través del caso de María y Aarón, y a través del pecado de María y Aarón, ellos fueron justificados y ya nadie podía alegar ignorancia. Ese pecado de esos 10 espías no se podía pillar con sangre de animales. Por eso fue pillado ese pecado. Con sangre humana, Dios mató a los 10 espías. Cuando el pueblo volvió a criticar a Moisés, como no se podía pillar ese pecado con sangre de animales, Dios vino y mató a Quillí cuando la serpiente le envió serpiente al diente que lo mató, sangre humana. Y les puedo mostrar que todos los casos, uno por uno que estudiemos, de los pecados intencionales deliberados del pueblo, si había pecado intencional, había que pillar el pecado del pueblo, porque Dios no iba a obrarle un pueblo con pecado y había que pillarlo. Si era por ignorancia, se llevaba un cordero. Y si era intencional, Dios derramaba la sangre de los responsables, porque Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por los pecados de ignorancia se derramaba la sangre de los corderos, y por los pecados intencional deliberado era sangre humana. ¿Están entendiendo? Con esa corta explicación será suficiente. Estoy dispuesto a responder cualquiera que quiera hacer preguntas. Yo tengo una serie titulado Sacrificio humano por los pecados intencional y deliberado del pueblo, y tengo otra serie titulada La doctrina segunda prueba, donde allí demostramos que los pocos justos que tuvieron el privilegio, que el Señor les perdonó,
fue porque su pecado fue por ignorancia, error, equivocación, y tuvieron que atravesar por una segunda prueba. Y los que no fueron fieles en la segunda prueba, experimentaron la segunda muerte en vida. Mis hermanos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Muy pronto ya vamos a estar sin intercesor. Y hay que aprender a vivir vida sin pecado. Y si usted no aprendió ahora a vivir una vida sin pecado, no crea que lo va a hacer después que venga la crisis. Dios quiere sellar a su pueblo. Y el mensaje que sella es el mensaje del ángel que sigue. Dios me lo bendiga y bendiciones. Mi apreciado hermano José Miguel, te entiendo porque yo soy un adventista igual que tú. Pero esa sangre del toro que se ofrecía, según Levítico 4:3, era por el pecado del sacerdote, sí era por culpa del pueblo. Tú no puedes demostrar que los pecados de los hijos de Elí y Aarón se podían llevar una ofrenda del toro. Eso es falso. Porque nosotros, tú conoces el santuario y yo también, pero tenemos que aclarar los puntos. Te puedo mostrar los textos bíblicos que la sangre del toro era por los pecados de ignorancia y en el caso del sacerdote por culpa del pueblo. No voy a comentar mucho ahora porque envié un audio. Yo no había visto el mensaje que habían puesto allí y respondí ahora. Voy a dar un tiempo que los hermanos escuchen y voy a escuchar tus audios, José Miguel. Más adelante, nada más escuché los dos primeros audios. Luego voy a escuchar. Pero que te quede claro, José Miguel. La Biblia no registra en ninguna parte que los pecados intencionales y deliberados del pueblo eran con sangre de animales. Eso es mentira del diablo. No hay un solo texto bíblico que enseñe que los pecados intencionales y deliberados del pueblo eran con sangre de animales. Eso es falso. Un solo texto no hay. Y te puedo mostrar que te voy a enviar fotos aquí a este grupo para que los hermanos lo tengan, de la versión Pechita edición Holman, que es una versión que más clara para tratar el tema del santuario a la luz del pecado, la cual esa versión no está en contradicción con ninguna otra versión bíblica. Oye bien, no está en contradicción con ninguna otra versión bíblica, simplemente es más clara. Los pecados en el santuario que eran emitidos eran los pecados por ignorancia. Y 1 Juan 2:1, cuando dice, si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La persona parece ser que se estuvieron ahí, como que las cartas de Juan terminaban en el capítulo 2, verso 1, que dicho sea de paso, la Biblia no se escribían con capítulo y versículo. ¿Estamos claros? Juan, en su misma carta, que es corta, al final, deja claro por cuál es el pecado que Jesús intercede. Por eso en el capítulo 5, versos 16 y 17, Juan dice, hay pecado de muerte y pecado no de muerte. El pecado de muerte es el mismo que Jesús le llamó blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de muerte es el que el autor de Hebreo, la cual yo creo que Pablo, le llama en Hebreo 10:26 pecado deliberado. El pecado de muerte es el que aparece como apostasía en Hebreos 6:4 al 6. El pecado de muerte es aquel que también aparece en 2 Pedro 2:20-21. Bueno, si me continúo mencionando, ya ustedes saben. Pero te voy a enviar, José Miguel, capture o foto de lo que dice Levítico 4:3 para que no te siga equivocando. Porque la sangre de los animales era por los pecados de ignorancia del pueblo y en el caso de los sacerdotes por culpa del pueblo. Bendiciones.